El Departament de Salut ha començat a administrar la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 a la regió sanitària de Girona. Precisament aquest matí era el torn dels residents i professionals del centre geriàtric Els Pins de l'Escala. El primer usuari en rebre la segona dosi de la vacuna ha estat Martí Adué. Per tant, es converteix en el primer resident de l'Escala en completar el cicle de vacunació. La primera professional ha estat la psicòloga del centre. En total s'han vacunat 61 residents i 40 treballadors. Luis Samo, gerent dels Pins. El pasado 5 de enero vinieron desde el Departamento de Salud a vacunar con la primera dosis a los residentes y a los trabajadores de la residencia. Y hoy, que es 26 de enero, o sea, justo los 21 días después, ha venido otro equipo del Departamento de Salud ya a ponernos la segunda dosis de la vacuna. En total son 61 residentes y 40 trabajadores a los que se le va a poner la segunda dosis. Y luego otros 5 residentes que se han incorporado, que han ingresado en las últimas semanas y que venían sin vacunar, y otros 3 trabajadores que no pudieron vacunarse el día 5, que se van a vacunar de la primera dosis hoy. En principio, con eso tenemos prácticamente a todos los residentes vacunados y un 85 o un 90% casi de los trabajadores también vacunados. El govern garanteix que el programa de vacunació continuarà segons el previst, malgrat que aquesta setmana han arribat menys dosis. Al centre Els Pins tot ha sortit com estava previst, amb vacunes per tothom. Vacunas ha habido para todos, no ha habido ningún tipo de problema y nosotros justo hoy hace los 21 días, o sea que en principio ha estado todo programado y no ha habido ningún tipo de problema. Després del brot de novembre, la situació ara és molt bona, sense cap positiu. S'espera seguir en aquesta línia els propers mesos i obtenir bons resultats de la vacunació. La situación en el centro en este momento está muy estabilizada, está tranquila, no tenemos ningún caso, ni entre residentes ni entre trabajadores, absolutamente ninguno. Se han ido realizando desde mediados de diciembre cribaje semanal a todos los trabajadores, todos los que no pasaron la enfermedad en el brote que tuvimos en el mes de noviembre, y todos los cribajes han salido, todos los resultados han salido negativos. Y a los residentes se hizo cribaje también a principios de las vacaciones de Navidad, y al finalizar también las fiestas de Navidad también se hizo cribaje y también todos salieron negativos. O sea que en principio está todo, esperemos seguir así, está todo bastante tranquilo y bastante estabilizado. Esperamos que la vacuna funcione y que se confirme que realmente funciona y que poco a poco podamos ir retomando la vida en la residencia, la vida normal en la residencia, lo más normal posible, ¿no? A partir de finals d'abril a principis de maig està previst que s'iniciï la segona fase amb vacunació a altres grups de risc, com són persones de més de 70 i 80 anys, malalts crònics i treballadors essencials.